saludando a los que se van sumando a nuestras mañanas. Estamos desde muy tempranito acompañándolos con los principales títulos del día. Y es un placer en este arranque de bloque poder saludar a la secretaria general de ATECH, Rosa Petrovich. Rosa, buenos días. Adriana y todo el equipo de 7am le da la bienvenida. Muy buen día, Adriana, buen día para todo el equipo y buen día a la audiencia. Bueno, muchísimas preguntas las que queremos hacer, sobre todo, bueno, en esta primera reunión que si mi memoria no me falla, es la primera vez después de muchos años que se realiza de forma tan anticipada este primer encuentro entre los diferentes gremios docentes, el gobierno de la provincia. Bueno, y la pregunta es, ¿cuáles fueron los temas centrales que se trataron en este encuentro, Rosa? Bueno, concretamente la primera reunión de política salarial y condiciones de trabajo que se realizó el día jueves, y efectivamente es una convocatoria temprana, digamos, que aguardamos que no quede solo en la convocatoria, fue para abrir la mesa de discusión salarial. Y esta primera reunión, en definitiva, termina siendo, digamos, un poco para vernos las caras, ¿no? El Ministerio de Hacienda, junto con el Ministerio de Educación, fueron quienes han conducido esta primera reunión, donde se han explayado de las 2 horas, 1 hora y media aproximadamente, y las entidades gremiales, a través de sus respectivos representantes, contamos con unos 30 minutos, que por cierto fueron cortos. De todas maneras, hemos tenido la posibilidad, particularmente como ATECH, de plantear, y como frente gremial, de plantear el reclamo concreto que tiene que ver con lo que necesitamos que se establezca como pauta salarial para este año 2022. Centralizando en esa cuestión, por supuesto que hay una amplia lista de reivindicaciones, pero nadie desconoce, mucho menos las autoridades de gobierno, que el factor determinante de inicio o no de las clases depende de la pauta salarial que vaya a determinarse en el marco de la Comisión de Política, para la cual reclamamos la incorporación definitiva, por supuesto, de la herramienta de la cláusula gatillo, que como la hemos tenido durante todo el año 2021 y para que se cumpla efectivamente como se cumplió en el 2021, más la determinación de una política de recomposición salarial que vaya de manera simultánea a la cláusula para recuperar poder adquisitivo perdido, en principio, en años anteriores, como en 2017, 2018, que fue no menos del 50%, en política que se retomó en 2020, que generó aquella deuda por todos conocida por el incumplimiento del gobierno de la pauta y particularmente de la cláusula gatillo, y que fue el punto álgido de negociación del año pasado, ¿no? Logrando finalmente, con una movilización extraordinaria de la docencia de toda la provincia, que termine reconociéndola el gobierno y a su vez estableciendo su pago, si bien no de la manera óptima que reclamamos, y a la par del establecimiento, digamos, para la pauta del año pasado de la cláusula gatillo y todo lo que en suma terminó significando, y en el marco del acta acuerdo que hemos suscrito las entidades sindicales el 26 de marzo pasado, en ese marco se ha cumplido con la pauta 2021, que si bien todo sigue siendo insuficiente en este contexto de crisis, decididamente nadie puede discutir que ha sido un paso adelante de la docencia, independientemente de que estemos lejos de los sueldos dignos, digamos, que merecemos y por los que trabajamos todos los días, ¿no? Esto debo subrayarlo porque en definitiva el año pasado hemos logrado, por el esfuerzo y la lucha de los trabajadores de la educación convocados por ATECH y por todo el frente gremial, con manifestaciones multitudinarias, tanto en Resistencia como en todo el interior provincial, hemos logrado un incremento al valor del punto al sueldo en blanco de un 63,35%, independientemente o por fuera, digamos, de esa nueva bonificación de 800 puntos que nació exclusivamente para
en principio, para el reconocimiento y pago de la deuda 2020 a la que hacía referencia hace un momento, y que el día que terminemos de percibirla, todos, activos y jubilados, es una bonificación que queda formando parte de nuestro salario, nadie la va a quitar, y que se actualiza cada vez que se actualiza el valor del punto. Otra de las cuestiones que dejamos expresamente claro en la primera reunión de política salarial del día jueves, desde ATES y desde las entidades del Frente, es que ni siquiera vamos a admitir en la discusión salarial el tema de la inclusión de los montos en negro o de sumas fijas a raíz de estas cuestiones que ha estado bajando, particularmente el titular de Hacienda, respecto del objetivo del gobierno de premiar a docentes que cumplan con la presencialidad plena frente al aula, o un pago por un rubro de capacitación, ni por ningún rubro inventado. Nosotros decididamente rechazamos de plano, ni siquiera admitimos en la discusión el tema de los montos en negro. El gobierno debe saber, por más juventud que tenga, nuestro ministro de Hacienda, que el presentismo y la erradicación de todos los montos en negro ha sido una conquista de los trabajadores de la educación a lo largo de muchas batallas que hemos librado para que decididamente nuestro sueldo tenga los incrementos en blanco, abarcando a activos, a jubilados, como corresponde y por lo que luchamos siempre. Así que ni siquiera considerarlos, digamos, en la discusión salarial, ¿no? Rosa, bueno, representando al gobierno fue justamente el ministro de Economía, Santiago Pérez Pons, quien en todo momento resaltó que lo que más le importa al gobierno es que se cumplan los 190 días de clases presenciales. Y también le consulto, este va a ser un año muy especial porque después de 2 años de pandemia, donde realmente la situación en la educación fue totalmente diferente, tenemos que reacomodarnos, comenzar de nuevo. ¿Estamos preparados? ¿Los diferentes establecimientos educativos están preparados? El tema de la vacunación, Rosa, tanto para docentes como para los alumnos de ambos ciclos, ¿cómo se está dialogando y qué es lo que se va a pedir? Bueno, lo primero que hemos dicho en esta reunión, cuando nos ha tocado la palabra, es que, porque pareciera acá que los únicos que quieren que el ciclo lectivo sea normal, digamos, son las autoridades de gobierno. No, los primeros interesados en que podamos empezar alguna vez un ciclo lectivo de manera normal y todos, digamos, como su desarrollo y su finalización, somos los propios trabajadores de la educación, porque eso también va a significar que el Estado invierte en educación, que ha garantizado los salarios dignos para sus trabajadores, que ha garantizado la infraestructura adecuada para toda la comunidad educativa, para los alumnos, para los docentes, para los papás que acompañan a sus hijos a la escuela. En definitiva, digamos, los docentes somos los primeros interesados en que esto pueda ser así. Ahora, esto va a depender, por supuesto, de la voluntad política que tenga quien tiene poder de decisión, que es el propio gobierno, para responder a las demandas salariales, a la cobertura de las necesidades en lo que hace al acondicionamiento de los establecimientos educativos, siempre, ni que hablar en este contexto de pandemia. Hablamos en muchas oportunidades con ustedes de las falencias que con mucha profundidad terminó poniendo de manifiesto el tema de la pandemia, digamos, ¿no? Pero como producto de falencias por falta de sostenimiento de las escuelas, nos encontramos con esto que venimos denunciando, nos encontramos como sociedad, ¿no? Pero esto que venimos denunciando de años, escuelas que no tienen agua potable, ni que hablar en época de pandemia, digamos, y viene de arrastre de la época de la prepandemia, que tiene que ver con la desinversión permanente del Estado a través de los distintos gobiernos de turno para con el sostenimiento de lo que es la educación y la escuela pública. Y es un reclamo diario, digamos, y a voces que llevamos adelante desde las filas docentes y particularmente a través de ATES, de todo el frente gremial, el Ministerio de Educación en particular en esta reunión
junto con el de Hacienda, han estado dando en su larga exposición una serie de inversiones que se están haciendo para el acondicionamiento de los establecimientos educativos. Nosotros aguardamos que este informe se refleje, en definitiva, en las escuelas, en las aulas, para cuando se comiencen las clases, que esperemos que sea el 2 de marzo y que fundamentalmente depende de las respuestas que tengamos, como señalaba recién, ¿no? Rosa, yo siempre recuerdo una entrevista que le realicé cuando estábamos en pandemia, ya hace mucho tiempo, y siempre me quedó una frase y una idea que usted tuvo, y que es lo que trajo esta pandemia justamente reflejó una desigualdad muy grande que hay en Resistencia, en el interior de la provincia, y cómo la educación tiene mucho que ver. Hay algunos que pudieron, entre comillas, continuar las clases con total normalidad, y sobre todo en el interior de la provincia, establecimientos rurales donde no tenían acceso a internet, donde no había computadora, y donde de una u otra forma fueron los más perjudicados por esta situación. Sí, decididamente. Si hay algo que puso sobre el tapete esta pandemia y el aislamiento obligatorio, después el DIPO, digamos, tiene que ver con eso, con las desigualdades extraordinarias con las que nos hemos encontrado como sociedad, y que tiene que ver nada más ni nada menos que con esto que planteamos, ¿no? Con la falta de inversión del Estado. El Estado no puede hacerse el distraído y mirar para el costado. Hasta acá, las escuelas de la provincia, de añares a esta parte, han sido sostenidas por los docentes, los papás, los alumnos, a través de las famosas cooperadoras escolares que funcionan a pulmón claramente, digamos, y con un Estado que prácticamente ha estado ausente. Por eso decimos que, en virtud de este informe que recibimos los otros días en la mesa de política salarial de parte de los ministros del Ejecutivo, respecto de la inversión que se estaría haciendo de estas acciones de acondicionamiento de los establecimientos educativos, nosotros aguardamos que finalmente esto se refleje en la realidad y que sea una situación generalizada, digamos, ¿no? No solo algunos establecimientos para la foto y la propaganda, como estamos acostumbrados a ver, sino que realmente sea una política de Estado la de apostar en serio a la educación y a la escuela pública, para garantizar la educación para todos, y que no quede solo en el discurso, ¿no? Así que eso está por verse, digamos. Una vez que comiencen las clases, seguramente vamos a tener, ahora también sabemos que el tiempo material no da siquiera para hablar de un acondicionamiento de la totalidad de los establecimientos educativos. Lo que no se hizo en 20 años, imposible que lo puedan hacer en 2 meses, ¿no? Pero en buena hora, sí, definitivamente, el Estado se decide a cumplir un deber indelegable que tiene, ¿no? Que no debería dudar jamás para hacerlo. Rosa, ¿se estableció una fecha para la próxima reunión? Lo que planteó el ministro de Hacienda es que sería en esta semana, pero sin dar fecha precisa, digamos. Así que aguardamos la convocatoria para cualquiera de los días de esta semana. Lo que sí aguardamos también es poder avanzar en la discusión sin una cantidad de temas que van poniendo, como abriendo distintos frentes para descentralizar el eje, que tiene que ver con la discusión de la pauta salarial para este año 2022, que es central. Todo lo demás vamos a discutirlo, vamos a analizarlo, vamos a tratar de avanzar, pero lo que es el factor determinante para el inicio de clases el 2 de marzo tiene que ver con la pauta que se defina y la respuesta que para ello tengamos del Ejecutivo para este año 2022, que para nosotros es innegociable, vuelvo a subrayar, la cláusula gatillo, como la teníamos, de carácter trimestral para todo este año 2022, más la determinación de esa política de recomposición que nos lleve a recuperar poder adquisitivo perdido y para estar por encima de la inflación incesante que tenemos, porque nuestra aspiración no se agota, digamos, nuestro reclamo en la cláusula y en no perder solamente frente a la inflación, sino
que vamos más allá para esa recomposición que nos lleve a estar por encima de la inflación, que nos lleve a recuperar poder adquisitivo perdido en años anteriores. Después discutimos todas las demás cuestiones, pero esto es el eje central. Y por otra parte, quiero decir también, nosotros hemos hecho público un documento desde la Comisión Directiva de ATECH en rechazo a los montos en negro, a las sumas fijas, como hoy señalaba, y otra de las cuestiones a las que pretendió direccionar el Ejecutivo la discusión del día jueves, fue a la necesidad de la jerarquización de la tarea docente. Esto es un latiguillo que venimos escuchando de parte del Ejecutivo ya de años anteriores. Nosotros somos los primeros interesados en la rejerarquización que debe hacerse de la carrera docente, y lo planteamos con autoridad desde ATECH, porque somos quienes hemos combatido el proyecto oficial que reformó el nomenclador de cargos docentes con un proyecto diametralmente opuesto que estaba destinado desde nuestra postura a cuidar la pirámide salarial que teníamos con la relación 1-2-3, y sin embargo prosperó el proyecto del gobierno, digamos, con la anuencia de varias entidades gremiales que hoy están reclamando lo mismo que nosotros, porque han achatado la pirámide salarial y que ese es el punto en cuestión. ¿Quieren rejerarquizar la carrera docente? Debemos recuperar la pirámide salarial que teníamos entonces. Para eso hay que modificar el nomenclador de cargos docentes que lo ha destruido el gobierno, digamos, en su momento con la ley nueva de nomenclador, que es la que está vigente. Rosa, muchísimas gracias por este contacto con las mañanas de 7am. Seguramente después de la próxima reunión vamos a estar manteniendo contacto con usted para que nos pueda brindar datos de lo que se habló, si finalmente se cumplió, y bueno, y esperando siempre poder comenzar las clases el próximo 2 de marzo. Bueno, ojalá que así sea. Muchas gracias y a disposición de ustedes, Adriana. Gracias. Muchísimas gracias. Las palabras de la secretaria general de ATECH.